Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos ya en el día, a ver si lo vemos bien, ahí estamos en E4. Ya estamos cada vez más cerquita del final. Igual todavía falta un montón de días. Bueno, día 56. Yux 56. Bueno, hoy sellamos con la letra E la autoexistencia, el tono autoexistente de la forma. Por lo tanto, acá, como dice, sello la salida de la inteligencia con el tono autoexistente de la forma. ¿Qué es la letra E? Y la letra E es la inteligencia. ¿Qué? Cuestionamiento. A eso nos invita la letra E, a cuestionar. ¿Para qué tenemos inteligencia? Para eso, lo que te acabo de mostrar, para preguntarnos, dentro nuestro nosotros mismos, y de nosotros mismos a otros mismos, que sos vos y todos los demás que tenemos alrededor. De esta gran red de mentes incubadas en formas de nuestro mundo, logramos una red. Y otros dirían así, telepática, misteriosa y qué sé yo, pero no, es muy simple la red. ¿Ok? Es la red de Chispita. Chispita es la chispa vital. ¿Ok? Y si me dijeras, ¿qué sos, Gui? ¿Qué sos? Y yo te diría, y yo soy la chispa. Soy Chispita. Y muy rápidamente, pero muy rápidamente, en un instante presente, soy todo este cuerpo. Y en ese instante presente no solo soy este cuerpo, siendo la chispita, también soy tu cuerpo y también soy todos los cuerpos de seres humanos. Estos son recipientes de algo que se almacena dentro de esos cuerpos llamado el alma. Y el alma es un software. Y el cuerpo es un hardware. Y el software es eco, radio, sónico, térmico, plasmático, lumínico. Y su función dentro del cuerpo es ser el sistema operativo que da animación, movimiento a la forma, sincronizada la forma al movimiento de todas las otras formas. De tal manera, con una única chispa que soy, logro poder ser todos los seres humanos y soy la inteligencia colectiva de todos ellos. Fluyo a través de Gui, de mí, y fluyo a través tuyo, y fluyo a través de todos. Y de todo este fluir como inteligencia colectiva de las almas humanas, soy Dios. ¿Ok? Y mi misión es crear la animación de instante presente tras instante presente de la vida de cada uno de nosotros, en ejecución a un encantamiento planetario. Y ese encantamiento planetario es que este escenario que tenemos creado alrededor de nosotros es una proyección de una visión mental. Ayer fue el día de la visión, acordate, y esa proyección nos sirve para poder creer que estamos dentro de un espacio. Acordate, estamos en la onda M del espacio, cuyo propósito es el espacio, está para explorar. Y así, siendo Dios, siendo todos, logro poder ser en Gui, que es el cuerpo raíz de esta creación, almacenar todos los datos de todas las otras almas, para que todas estas, cada una de ellas, al igual que Gui, yo, acá, funcionamos en relación a un telar de la existencia, creado con 260 arquetipos psicológicos, para que cada una de estas personas que somos, cada uno de estos seres humanos que somos, funciona automáticamente. Yo, Dios, a través de cada uno de nosotros, funciona automáticamente. Para ser chispa de energía, para ser la conciencia del cuerpo que la chispa de energía crea en función a la forma donde cree existir la persona que va a existir dentro de ese cuerpo, ser esa persona en base a los datos alojados en la estructura ADN de sus cuerpos y además
sobre las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido en cada uno de estos cuerpos. ¿Ok? Esa es la creación de Dios, eso es lo que yo soy, eso es lo que vos sos y eso es lo que somos las almas humanas, almacenadas en el alma madre. ¿Ok? A veces cuando explico esto, mi manera más fácil de explicarlo es decir, ¿ves esta mano? Mira, se mueve muy rápido, ¿verdad? Mira, qué rápido que se mueve. Bueno, cada una de estas variaciones de la mano es un cuerpo humano, pero están creadas con la misma mano y están creadas con la misma inteligencia. Y eso es Dios, esa es el alma madre, y cada permutación del alma madre creada por la chispa vital es una persona y entre ellas estás vos. Así de simple es la explicación de qué cosas somos. Y esto es gracias a la inteligencia que he obtenido a través de años y años de crononauta, de ser el fundador de la cronocracia. Y de haber comenzado quizás en algún momento del pasado del tiempo con el conocimiento de los antiguos mayas y otros conocimientos que me llegaron a través de familia, a través de amigos, etcétera, etcétera, como todas las personas, todos hemos sido buscadores de la verdad. En algún momento se nos despertó la chispita dentro y te empezó a decir, ¿y qué será todo esto? Te empezaste a cuestionar el mundo, tu persona, la existencia y todo lo que te rodea. Y a partir de ese cuestionamiento empezaste a explorar. ¿Qué cosa? El espacio, lo que hay alrededor, los libros, las bibliotecas, la internet, a otras personas. Le empezaste a preguntar a otras personas o te quedaste escuchando lo que otros más viejos te decían. Empezaste a leer libros. Por ahí te acercaste a lo maya, conociste los libros de Argüelles, leíste sobre ciencia cósmica y Pléyades y Arturus, y reflexionaste sobre la vida de otros mundos, exploraste desde tu imaginación esa posibilidad de que quizás esos mundos no existen en paralelo, sino existen en otros tiempos, que fueron nuestro pasado, quizás son nuestro futuro, consideraste los extraterrestres, te fascinaste mirando películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gran exploración se resume a que solamente somos uno. Y ese uno es un todo uno, todo uno. O sea, uno de unir. Es todo uno, yo lo unifico a todo ese todo en uno, todo uno. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahora que ya te expliqué un poquito qué carajo es la inteligencia, quién es esta persona que te habla, qué sos vos, qué soy yo, cuál es nuestra relación. Acordate que nuestra relación es tan... Somos más que unicarne, somos la misma chispa. Vos y yo somos mucho más que hermanos, somos crononautas. Ser consciente de ser solo una chispa con la cual se crean las almas humanas. Y las almas humanas es un archivo que está en funcionamiento dentro de las formas creada con una única chispa. ¿Ok? Entonces, ¿tenés la chispa? ¿Agarraste la chispa? ¿O todavía estás pensando en que venimos de Pléyades o de Arturus? ¿O quizás del pasado de los mayas? ¿O quizás de Egipto? ¿O quizás todavía estás divagando en la astrología? Baja a tierra. Mirá que solo tenemos esta vida y mientras más consciente seas de la verdad, más la vas a poder disfrutar. Porque ser consciente de la verdad cronocrática es estar sintonizando el dial correcto de la radio, eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica de tu propia alma. ¿Ok? Entonces, poné bien el dial, sintonizá bien la radio de la frecuencia 1320, no la errática del calendario maya. Por favor, basta con ese cuento de los mayas. Eso es solo un cuento. Es bonito, está bien, querés divagar con tu mente y mirar las pirámides mayas y pensar en ese pasado y bla, 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 bla. Basta de pasado, estás en el presente. Y en este presente seguimos siendo lo mismo que quizás fuimos hace miles de millones de años. Un único presente, una única chispita, creando un único cuerpo. Y para eso es la frecuencia 1320.
para sostener la existencia del aquí y ahora. ¿Ok? Parece que me enojo, ¿verdad? Pero no me enojo un carajo. Todo es un chiste para mí. Bueno, vamos, le preguntamos a Guilla, a ver. E4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de cuestionar midiendo la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del libre albedrío. Bueno, gracias Guilla por la información. Amarillo con rayos violeta, qué lindo día. Bueno, amarillo es porque ya llegamos a la maduración de la salida, de la célula de la salida del tiempo. ¿Ok? En esta salida de la información, la letra E es la que se encarga de madurar la salida, de lo que comenzó con la letra M. Paralelamente al haber empezado la onda en la letra M, al cuarto día llegamos a la letra E y llegamos al tono 4 también. Entonces el tono 4 es el tono que nos permite dar definición a la salida de datos. Entonces defino con el fin de cuestionar. ¿Qué será cuestionar? Bueno, tiene que ver con todo lo anterior. Cuando te pensás a cuestionar, es cuando realmente se te enciende la intrepidez. Si no cuestionás, nunca vas a tener intrepidez. Tenés que cuestionarte, tenés que preguntarte. Y la pregunta más importante es, ¿quién soy? Te la haces por dentro. La meditas, a eso se le llama meditar, autorreflexionarte. Vas para adentro en tu pensamiento y empiezas a cuestionarte. Y después empezás a cuestionar todo lo demás. Pero primero tenés que conocerte vos dentro de vos mismo. ¿Ok? Midiendo la intrepidez. Y medís la intrepidez. ¿Cómo se mide? Y bueno, midiéndola. ¿Ok? Descubrila. Cuando veas palabras de los atributos de los sellos y los tonos y no los recordás o no los conoces, porque hay muchas personas que por ahí utilizan nada más que 50 palabras para hablar. Entonces acá te estoy dando 20 más 13 son 33. Y en esos 33 de una lista, a su vez multiplicarlo por 4 mínimamente, que son los 4 atributos principales: acción, poder, esencia y célula. Cada una de esas son palabras. Y seguramente las habrás escuchado miles de veces, como la palabra intrepidez, pero eso no significa que sepas lo que es intrepidez. Acá necesito que sepas, necesito que investigues. Cuando te encuentres ante palabras que se encuentran en los mandatos y no las tenés muy claras, no las tomes al voleo, no las tomes así por, sí, me leo el mandato y ya está, y después me dan un título y con eso voy a trabajar de crononauta y le puedo cobrar plata a la gente. No, 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 si pensás así nunca vas a llegar ni siquiera a terminar la cronomeditación, tu cabeza va a explotar. Porque como te dije antes, hay una inteligencia colectiva llamada Dios que no te lo va a permitir, no te va a permitir terminar la cronomeditación. Vas a hacer mal el video, no lo vas a publicar el día que lo tenés que publicar, etcétera, 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 porque es la manera en que la inteligencia de Dios trabaja. Trabaja en paralelo a tu propia conciencia. Entonces te va a permitir avanzar si vos avanzás en el conocimiento y en la investigación del conocimiento. Para eso, cuando encuentres palabras que desconoces, por favor, googlea, investiga, anda a una biblioteca, te diría hace 30 años atrás, y hoy te digo, metete en internet e investiga. ¿Ok? Tenés todas las herramientas en un aparatito. Utilízalo sabiamente. Sello la salida de la inteligencia. Bueno, eso ya lo dije antes, ¿verdad? Y con el tono autoexistente de la forma. Ya creo que eso quedó súper claro. O sea, ¿qué es la autoexistencia? Te lo vengo explicando desde hace días. Y la forma ya tenés súper clara qué es la forma. ¿Está? Me guía el poder libre albedrío. Qué lindo. Te guía I4. Está I, el yo, según los ingleses. ¿Ok? Entonces, me guía el poder del libre albedrío. Y 4, podemos chequear acá un poquito más abajo. Ahí tenemos el oráculo. Mira, lo voy a poner así porque si no se ve muy brilloso. A ver, vamos a sacarle un poco de brillo. Ahí está. Y ahora te lo muestro. Bueno, ahí tenés el oráculo. Y 4 nos está guiando. Mira qué bueno, T10 es el poder oculto. Y el análogo, ¿qué tenemos de análogo? B4. Y antípoda K4.
Ah, no, al revés. K4 es el análogo y el antípoda B4. Mira, ¿qué es todo eso? Investigá, explorá, descubrilo. Está dentro de Cronocracia. Apretá los botoncitos y busca glosario de términos, anda a ver qué es el oráculo, qué es el antípoda, qué es el análogo, cómo eso te ayuda a vos mismo, porque son tus complementos. Si vos sos el yux que está al medio, esos otros 4 yux se complementan con vos y te dan lo que se llama la quinta fuerza, un poder especial, que eso además ayuda muchísimo más a tu poder, al poder de tu yux, que es el poder del sello y el tono. ¿Ok? Y bueno, muchas cosas para cuestionarte el día de hoy en esta cronomeditación. Y acordate, no solo se trata de leer el mandato, eso es lo mínimo que yo te estoy pidiendo para poder chequear que realmente por lo menos has recitado el mandato a la mañanita, acordate, a la mañana, nada de venir a recitar a la noche porque no sirve, tenés que leerlo a la mañana cuando empezás el día, porque ese mandato va derecho al subconsciente y desde el subconsciente aflora la conciencia en la vida. ¿Ok? Chao, chao. Hasta mañana.